Pandemia, que presenta su disco aquí, en Radio Universidad, llamado Advenimiento. Escuchamos el tema homónimo, esto es Pandemia. Así arrancábamos bien sólido para presentar este disco editado hace un par de meses nada más, llamado Advenimiento. El tema homónimo es el que acabamos de escuchar y el grupo es Pandemia. Y tengo dos miembros del mismo aquí conmigo en el estudio para hacer un especial de esta hora completa de La Bomba Rock dedicado a este lanzamiento. Les doy la bienvenida, baterista del grupo, Ricardo Masay, ¿cómo estás? ¿Cómo andas, Hugo? Tanto tiempo. Primera guitarra del grupo, Martín Ameguino. Gracias por la invitación. Bienvenido a La Bomba Rock. Quisiera que alguno de los dos tome la antorcha y me cuente un poco, brevemente, sintéticamente, la trayectoria de Pandemia. Es muy larga. Por eso, sobre todo enfocada de cómo viene este nuevo advenimiento, sí, que es este segundo disco de la banda, sí, sí, y que tiene una especie de hiato entre el primero y el segundo. Sí. Pero por lo menos de cuándo data la banda y los cambios en la formación, cómo está la formación ahora. Okay. Si quieren hablar de una parte cada uno, y me van contando cómo se llega a la grabación de este disco que tengo aquí en mis manos, con una tapa fenomenal. Te sintetizo. La banda viene del año 92. Después de concluir con Genocidio, con Javier Ringelet, dijimos, bueno, vamos a armar un proyecto un poco más extremo, acorde a la música que estábamos escuchando,
y acorde a cómo Genocidio se estaba desarrollando en ese momento. Habíamos incluido teclados, había riffs más extremos, más trabajo de doble bombo, o sea, había mucho ya de death metal. Y bueno, y ahí decidimos cambiar el nombre, dar concluido con Genocidio, que estuvo 10 años, y se me ocurrió el nombre Pandemia, y ahí empezó todo. Y estuvimos, bueno, prácticamente hace 35 años que tiene la banda. Sacamos 2 demos promocionales, independientemente, y después una compañía de un italiano llamado Enrico Lecchese, que no está más acá, está en Italia, formó Icarus, que es la compañía más importante de Argentina, sí, de metal extremo. Y bueno, ellos fueron los que bancaron el disco debut, que se llama Prana Sempiterno, que te lo debo. Le pase factura en privado. Bueno, y bueno, después estuvimos hasta el 2000 con Pandemia, tocando muchos lugares, con bandas de afuera, todo, y sacamos un tema para un compilado de una revista chilena, y estuvimos en varios compilados de acá de Argentina, que se llama Death Metal Advance, con todas las bandas de Death, Grindcore y más importantes de acá de Argentina. Y bueno, después hubo una etapa de receso, donde siempre nos mantuvimos el trío, Susana, Javier y yo. La base de esa formación se mantiene. Exacto. No, Susana no está más. No está más. Seguimos, Javier y yo nada más, somos los viejos de las del primer épocas. Pandemia. Exacto. Ahora, en el 2017-18, formamos, se puede decir, la banda estable, después de tantos años, idas y venidas con gente que se quedaba, que no había una base como para poder componer y poder sacar un material como sacamos ahora. Y bueno, encontramos la gente, todo tiene su ciclo, ¿viste? Es como que el universo te dice cuándo tiene que ser algo, cuándo no tiene que ser, porque tuve más de 15 años buscando músicos. Y el primero que entró fue, estando Susana, Javier y yo, Nicolás Rossini, que es el guitarrista rítmico y cantante que está actualmente. Después entró Martina Beguino, primera viola, y hace 2 años se fue Susana Pusó, que estuvo 30 años en Pandemia, y entró Teresa Murat, que es nuestra actual tecladista. Bueno, ahí le doy la segunda bienvenida a Martín, y te pido que me cuentes un poco cómo fue tu ingreso a la banda y si tenías alguna referencia previa con el sonido, el estilo, y si también tenías antecedentes en tu, digamos, carrera artística de tocar esos estilos de música o tuviste que adaptarte. Fue un poco de ambas. Estamos hablando, yo entré en la banda 2019, septiembre de 2019. Había escuchado nombrar la banda, no la había escuchado en sí, o sea, musicalmente, ¿no? Hablando. Y fue un poco de ambas cosas. Si bien yo vengo de un estilo muy diferente, sí, lo que es el metal neoclásico. Pero dentro digamos, dentro del metal. Del universo heavy metal. Exactamente, dentro de las ramas del metal. Me tocó la de empaparme en el estilo para comprenderlo a nivel esencia, ¿no? No es fácil, ¿no? No es fácil. No es fácil y más hablando de una banda... y no es fácil el baterista, aparte, ¿no? Sí, aparte, abrimos paréntesis ahí. Como es, me tocó la de empaparme en el estilo para abocarme, digamos, a lo que era Pandemia, que era la idea propuesta por Ricardo en ese momento. 2019, septiembre, diciembre se presentó el box set en Buenos Aires, y de ahí, bueno, la idea fue que la formación estable en ese momento era la de empezar a sacar material nuevo. Exactamente. ¿Sí? Veníamos de la época del Prana, claro, tocando en vivo de manera intermitente. Pero aquel material, digamos. Claro, veníamos tocando
Lo mismo, Claro. era como que algo desde lo profundo nos decía que ya era momento de renovar, ¿sí? Propongo, en esta especie de introducción que hicimos al mundo pandemia, volver a la música, escuchar un tema más del disco Advenimiento que tengo aquí en mis manos. Se consigue, ahora me van a decir cómo se consigue, dónde lo editaron, dónde lo grabamos, me van a contar todo. Escuchamos un tema que me comentaban fuera del micrófono que tiene un toque progresivo. Exactamente. El tema es se llama instrumental. Antihedonia. Anedonia. Anedonia. Se lee, pues la tapa es en blanco y negro de fondo y la letra no se lee. Cuesta. Yo tampoco veo mucho. Anedonia es un tema instrumental y tiene un toque progresivo. Después, en el próximo bloque, me van a contar esta especie de caleidoscopio estilístico que hay. Dale. Porque están promocionados como la leyenda del Doom Death Metal nacional, pero veo que hay algunas cuantas cosas más, ¿no? Escuchamos este tema, esto es Pandemia, 1 hora de Doom, Death Metal y varias cosas más con 2 músicos de la banda en un programa especial. Pandemia.
Seguimos entonces aquí en este especial pandemia en la Bomba Rock, miércoles en Radio Universidad 107.5. Y en esta charla ahora vamos a invertir el orden. Retomo con Martín, primera guitarra de Pandemia, y con este tema que me explique un poco ese rótulo de Doom Death Metal, que creo que los encasilla un poco en algo que es mucho más amplio. Acá escuché un solo de guitarra progresivo extenso, muy bien ejecutado, con una muy buena grabación por lo que veo. Me gustaría que me cuentes un poco de esta fusión estilística del grupo. Bien, primero y principal, o sea, estamos hablando de un disco conceptual. Sí. ¿Sí? No son temas porque sí. Todos los temas, incluyendo instrumentalmente, tienen un significado. No es un compendio de canciones, es un concepto. Es un concepto. Si se analiza letras, música, título, o sea, composición, es un disco para sentarse y escucharlo tranquilo, ¿sí? Del primero al último. Una obra. Claro, es la única manera de comprender cómo es el concepto del disco. Yendo a este instrumental, como preguntabas, el nombre es Anedonia. O sea, ¿qué es Anedonia? Por ahí muchos dicen Anedonia. Lo primero que le viene a la cabeza por ahí es un tema de Charlie. Exactamente. Recontra. El disco Cómo popular, conseguir chicas. Conocido, como no. Pero que nada que ver, ¿no? Pero buscando el significado de que es anedonia, es uno de los síntomas de la depresión. ¿Sí? Claro. Y si escuchamos hablar, ¿no?, entre comillas, hablar a la guitarra, cuento una historia en ese sentido, ¿sí? Sin entrar en muchos detalles, porque a veces los músicos lo que hacemos es explayar cosas personales, ¿sí? Lo que cuenta el instrumental, como dije recién, que no en palabras, pero sí a través de sentimientos, que es lo que se puede notar. Con mucha influencia del rock progresivo. Exactamente. Mucha técnica por ahí, como te decía recién, de lo que es metal neoclásico, yéndonos por ahí a un punto alto, Jason Baker, Will Mastin, Marty Friedman, ¿sí? Lo que cuenta es una historia de lo que es el gusto por algo, el amor por algo, y que eso duela tanto en cierta forma que se deja de amar. Claro. ¿Sí? Eso es lo que sería la anedonia, ¿sí? Cuando uno pasa a tener una depresión, como comenté recién. Amar el no amar sería. Exactamente. Es como que vos lo seguís haciendo, pero no lo sentís. Claro. Si en cierta forma lo haces por obligación, ¿sí? O porque es lo que estabas acostumbrado a hacer, pero ya no sentís lo mismo. Exacto. ¿Sí? Eso, si se analiza el tema y se escucha tranquilo, eso es lo que se nota. Retomando esto del proyecto conceptual, quisiera que vos, Ricardo Masay, baterista legendario de Pandemia y de la escena local también, no nos vamos a extender eso, lo dejémoslo para otro día. Dejémoslo para otro día. Bueno, digo, este concepto también tiene una mixtura de estilos y a su vez una columna vertebral temática. Que, vos me explicabas fuera del aire, quiero que me lo cuentes, sí, la diferencia entre una etapa del primer disco de Pandemia y esta segunda edición o este segundo disco de Pandemia. Y quisiera que me sintetices un poco este tema, el concepto de las letras, cuál es el hilo conductor y la estética del grupo en cuanto a la edición del disco, la tapa, etcétera. Desde que sacamos el demo, que esto se remite un poco, este disco, a ese primer demo, que fue todavía se sigue buscando por los coleccionistas. A mí me piden más el demo casi que el CD. Por eso salió por Alteración Mental, que es una compañía de Buenos Aires, formato cassette, con originalmente una latita de cerveza. Se agotó. Impresionante. Bueno. Hago un parate. Dale. ¿Se consigue en alguna disquería de la Ciudad de La Plata? No. Esto tenés que por Disembodied Records, que es la compañía que nos sacó el box set cuando entró Martín. Él entró y a los 6 meses se presentó en el Pana Rock el box set. Yo ya a Daniel lo conocía de hace años, que es el que tiene Disembodied Records, que es una compañía importante dentro de lo que es el metal extremo en Buenos Aires. Ahí está, interrumpo otra vez, perdón. Ok. Como yo mañana, sí, o un pibe que nos está escuchando, o un fan del metal que nos está escuchando, che, me quiero comprar Advenimiento de Pandemia. ¿Cómo hace? Y tiene que directamente dirigirse a Disembodied Records. Disembodied Records. Disembodied Records. Tiene página. Página, mail, todo.
Sí. Está ahí. Está Bueno, la ahora remera. lo vamos a buscar. Se venden también remeras. Merchandising. El merchandising, sí. Te vuelvo a repetir. En Alteración Mental es un sello que lo sacó en formato cassette con una lata de cerveza que se agotó. Disemboy Records lo sacó en formato CD con la remera, que también me dijo que fue increíble la repercusión que tuvo. La verdad que nosotros en 30 años que no grabábamos, por no lograr una formación estable, Claro. porque siempre estábamos que un año quedaba uno, otro año se iba, no sabía si venía, si entraba, y lo que se logró ahora es una formación estable, unida, con características realmente sorprendentes, porque tenemos una sintonía humana muy copada, somos como una familia. O sea que cediste un poco el liderazgo, vos que estás tan con tu personalidad avasallante. Yo no me considero líder, me considero como que soy un poco la cabeza por venir armando casi prácticamente desde los comienzos junto a Javier, todo, porque tanto el casting como Martín, Nico, toda la gente que pasó por pandemia, toda la gente que fui de una forma u otra, a nivel casting, carteles, o porque me lo recomendó, en el caso de él me lo recomendó un violero de acá de La Plata que yo conozco hace mucho. Entonces, siempre soy yo el que va generando eso. Claro. Acompañado, obviamente, por Javier, que venimos de toda la vida, y con un grupo humano ahora donde a mí me hace sentir. Podríamos decir un buen director técnico que logró formar ahora el mejor equipo. El mejor equipo. Creo que sigo repitiéndolo, en 35 años que tiene la banda, es la formación más unida humanamente. Vamos a Advenimiento. Hablábamos del concepto, sí. Hablábamos de las letras, sí. Una síntesis de qué significa esto que tengo aquí en mis manos, el CD Advenimiento de Pandemia. Advenimiento es un poco la síntesis del sufrimiento humano, de la búsqueda humana, de todas las cosas que el ser humano busca. Un disco humanista es. Sí, porque tiene dramatismo, tiene emoción, tiene mucha tristeza y a la vez tiene un positivismo que por ahí no es un disco negativo, es un disco conceptual que apunta optimismo, siempre, diría más. Totalmente, pero bueno, las letras son dramáticas. Claro. Pero no hacemos apología del drama, ni del mal, ni claro. Mucho menos de algo más trágico, que es lo que ya es la vida en sí. Claro. Pero tiene esoterismo, tiene cosas metafísicas, tiene búsqueda interior de cada uno. Puedo decir que el sentimiento humano es lo que buscamos, digamos, lo que yo les decía, es la columna vertebral, sí. Es un poco el sentimiento humano sí. trasladado al espíritu. Se pudo encauzar en este disco. Mirá, entramos, ya habíamos hecho 2 o 3 temas promocionales. Sí. Bueno, esos temas yo se los pasé a Daniel y me dijo, estoy sintiendo el sentimiento de las primeras épocas de pandemia, eso me interesa. Ok, le digo, ese es el sentimiento que queremos lograr. La frescura. Volver a la raíz. Claro. Volvimos a la raíz, ¿pero por qué? Porque lo hablábamos, porque estaban las ideas y también había una cosa mágica, porque empezamos, vamos a entrar a grabar. Ok, ¿qué teníamos? 5 temas. De 5 temas tuvimos un año y salieron 10. El disco está compuesto por 10 temas. Claro, porque fluía en el estudio, sí. Ideas, afloraba un día, ibas medio bajón, y tal cosa, y tal otro día, y yo tengo tal letra, y fíjate si se asocia con la música que vos tenés. Sí, tiene que ver. Entonces está mancomunado de una forma mágica. Y el orden de los temas está tampoco es así también, como sí. un relato. También, es un concepto, o sea, empezás con un ambient, que el ambiente te va dando como una especie de horizonte dramático que viene, que se llama Arpía Nocturna, que es compuesto por Teresa Murad. Idea, yo se la tiré, le digo, hacete un tema así, y lo hizo todo ella. Ahora vamos a escuchar uno que se llama Mors Gradum. Exacto. Y después retomamos y me hablan un poco de la formación y de la variedad de estilos, porque digamos yo leía en el afiche promocional, decía la leyenda del Doom Death Metal nacional. Sí, pero hay muchas más cosas. Hay muchísimas más. De eso hablamos en el próximo bloque. Seguimos con el disco Pandemia, Advenimiento. Estoy con 2 de sus músicos acá, un lujo. El tema se llama Mors Gradum. Seguimos escuchando hasta las 12 de la noche este disco segundo de Pandemia, Advenimiento.
sientes miedo, mantén que el polvo lo volverá. Llamando lo eterno. El uno, dividido en un todo. Nomine Patri. Así escuchábamos este tema llamado Mos Gradum, que tira absolutamente por tierra el encasillamiento de la banda en el rótulo Doom Metal. Aquí hay muchísimo más, por lo que veo, ¿no? Y este tema aborda la temática ambient, ¿no? Me contabas vos fuera de aire. Funeral Doom. Funeral Doom. Con toques de música ambient también, con colchón de teclados. Sí, claro. Sí. Y los temas fueron como. Se decidía una fusión estilística musical así de los varios subgéneros, ¿no? del heavy metal, o era más libre la composición. ¿Cómo planearon esto? ¿Cómo se planeaba? Porque la composición de los temas, bien digo, aquí yo pensaba que eran más herméticas. Están todos acá. Porque están las influencias de cada uno, claro, sumada a la motivación. Sí, pero más allá de la formación del grupo, están en los créditos. Obvio. Claro. Sí, porque todo música muy grupal, un álbum muy grupal. Total, porque es un poco la muestra de la unidad humana que tenemos. Claro. Como entes, como un personas. Un caleidoscopio de ideas. Sí. Y, bien digo, ¿qué otros estilos más se desarrollan dentro del disco? En general es un disco muy crudo, sí, donde tiene Death Doom Metal, obviamente, pero dentro del Death Doom Metal, si tenés el oído mínimamente avesado, vas a ver que hay cosas progresivas, cosas clásicas, claro, cosas que tienen que ver mucho con el ambient, claro, con lo ambient, con lo atmosférico, sí, con esencias de cosas dark. Es todo una influencia en general, claro, que se fue dando y es a veces difícil de lograr una unidad humana donde todos hayamos entendido lo que cada uno traía, claro, y cómo lo interpretamos. Claro. Porque después hay que interpretar la idea que trae él, la que trae, claro, el otro violero, o la idea, la forma que tocamos. Interpretarla y unificarla. Obviamente. Y esa interpretación está muy lograda porque la esencia en sí logra ese sonido y ese concepto que es lo que hace el disco. Sí. Te preguntaba, sí, ¿estás conforme? Vos que sos los guitarristas son exigentes, sí, como debe ser, ¿no? Ya me conoces, ya me está conociendo ya. Claro, sí, no, ya tú, viste, uno es observador. Pero bueno, digo, la grabación. Sí. ¿Cómo fue más o menos en formato de cuánto tiempo se grabó? Y si estás conforme, bueno, le preguntaría a los dos, pero me gustaría que empieces vos diciéndome si están conforme con el producto final. Es decir, la puesta en escena de todo lo que nos contaba Ricardo recién. Y vos imaginate que nosotros, si estaremos conforme, que veníamos con la idea de un simple demo.
como Ricardo te contaba, eran 5 temas, pero en realidad en un principio fue uno solo. Claro. ¿Sí? Empezamos con Aversión. ¿Sí? De ahí saltamos a 3 temas. Y eso era todo lo que se iba a grabar en formato demo, como tema promocional, y de ahí, bueno, se iba a ver en algún momento retomar con esos discos, y había una idea de disco, de álbum completo, de LP, pero muy a futuro. Claro. Fue cuestión de caer al estudio, vimos cómo quedaron esos temas promocionales y no llegaron al demo. Explotó ahí la idea de ese disco que Hacer tenés una edición más físicamente formal, hoy día. no acá. En Y pregunto, mano. para que no quede colgado, ¿quién estuvo detrás en el tema de producción? ¿Fue grupal o hubo un productor también? No, grupal. Con la ayuda de Willy Castillo. Claro. Grupal, todo. Que era el técnico de grabación. Sí, Willy Castillo, también legendario acá en La Plata. Lo que se grabó acá en La Plata. Se grabó en Exactamente, el los estudio estudios Mix de Willy Castillo. Y Sí. pregunto, ¿están conformes con el producto final? Digo, más Sí. allá de la composición y lo grupal, Sí, total. digamos, Total. lo que está dentro de la calidad de sonido, ¿están Sí, conformes? sí, sí. Era lo que querían lograr. Con la forma que vos preguntás de que por ahí como músico, no solamente como guitarrista, soy exigente, Claro. pasa que te das cuenta cuando algo que vos grabaste lo escuchás muchas veces, lo dejás un tiempo y lo volvés a escuchar, y ahí es donde te das cuenta que si estás conforme o no. Un perfeccionismo. Y es un disco Claro. que lo terminás de escuchar completo y te da ganas, como que te deja sensación de quiero más. Porque la paleta de colores que hay en el disco, después trasladarlo al sonido único, ¿no? Porque después lo que queda es uno solo. Más allá de todo, me gusta que esté conforme. Porque a Nos veces. volvimos locos, Willy Castillo. Claro. Duró un año casi en el estudio. ¿Cuánto duró de las primeras notas hasta que esto se corporizó? Lo volvimos locos. Llegamos año- nosotros con los campaniles cuando llegamos al estudio. Un año más o menos. Fácil, sí, sí. Año y pico, sí. Sí. Y hicimos temas directamente adentro del estudio. In situ, digamos. Sí, sí, componíamos. Claro, porque, ahí. o sea, era cuestión de ir a grabar tal tema y de ahí de golpe decía, che, salió esto. Y capaz que estábamos en el estudio Le cambiábamos la rítmica. y cambiábamos por ahí algo, Sí. o se creaba una base rítmica ahí, después obviamente por ahí se trabajaba, se terminaba de trabajar en ensayo, pero había muchas cosas que nacieron ahí, en el estudio. Porque el disco, por lo que estamos escuchando, tiene muchos arreglos. Mucho. Muy arreglados Sí, el sí. disco. Y muchos climas. Sí, 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 Teresa coronó un poco, entendió la propuesta y lo coronó con esos climas, esos coros dramáticos, oscuros. Claro. Bueno. Hay mucha presencia de los teclados, ¿no? El disco, ¿no? Sí, la Black Queen siempre, o sea, cuando estaba Susana Pusó también, pero Susana tenía otro estilo y Teresa aportó otra onda. Bueno, voy a decir algo yo, que quedó ahí medio colgando en el bloque anterior y que es realmente vital, por lo que lo quiero decir, y para la banda también. ¿Cómo puede acceder el que nos esté escuchando o que nos escuche en alguna repetición o alguna grabación de esto? ¿Dónde comprar? Está la página, www.disembodiedrecords.art, todo junto. Disembodied, con B larga, ¿no? Disembodiedrecords.art. Allí en la página de ventas, como tienen las empresas o los sellos que venden discos, allí está el valor. Te mandan el material. Todo. Claro, se puede comprar por envío también. Sí. Claro. Sí, claro. Entonces quería que quede claro esto, no me equivoqué en nada. No, Para el cassette, el que quiera el cassette, por alteración mental también está. Allí también en ese mismo. Está en el cassette, no está ahí. El cassette te lo debo. No, pero digo, Ahí no dice. en otra página se vende. Claro. Ah. O sea, tenés que entrar a la página de alteración mental y ahí te venden el cassette con la latita de cerveza, que eso se agotó. El resumen sería formato cassette en alteración Mental y Sí. el CD en Disembodied Records. en www.disembodiedrecords.art, allí lo pueden comprar. Es un sello Vamos de con un música tema más, extrema. es un sello De música extrema. de música extrema. Sí. Es un sello nada más que de heavy metal de música extrema. Exacto. Exacto. De acá y de todo el mundo.
digamos, cuenta no solamente con esto, sino con un catálogo. Sí, sí, Exactamente. de todo el mundo. Exactamente. Vamos con un tema que eligieron los chicos también, llamado Primigenia, y después seguimos hablando. Nos faltó la estética, un salto que hay de un disco con una tapa, si se quiere, diurna, primer disco de Pandemia, a este disco con una tapa evidentemente nocturna. Lo hablamos después, vamos con un tema más del disco. El disco se llama Advenimiento, el grupo es Pandemia, y el tema Primigenia.
Con este final, acá sí, en este tema sí, vamos a hablar de la mano nada de ambient, y más duro, ¿no? La mano más, digamos, la faz más radical del grupo. Bien Doom. Bien Doom. Sí, Y digo, había quedado pendiente sí. este viraje estético, si se quiere, al menos en lo que es la edición, con una tapa hermosa, que cada vez me gusta más, de Aquel Sol, de Prana Sempiterno, el disco debut de Pandemia, a esta imagen desolada, nocturna, casi sórdida, ¿no? Y está relacionado, porque el sol es un poco el marcar un comienzo, algo que tiene que ver con el recalentamiento global, con montones de cosas que el sol produce, no solamente Aquello. en la parte viva del ser, de lo que es la tierra, Sí. el sol, le da vida. Y en cierta forma, muerte también. Y la luna es un poco, como las profecías mismas lo dicen, la luna se va a teñir de rojo, la luna habla sobre la luna, que está relacionada al ángel caído, que tiene como una metáfora con el mal. Que es un poco el advenimiento de lo que estamos viviendo. Eso es un poco el significado. Exactamente, Está bien, el está bien. advenimiento de lo que estamos viviendo. Está relacionado con los astros. Repito, digo que Tanto está el escuchando sol- que advenimiento es el nombre del disco, ¿no? Exacto, como la luna. Entonces el advenimiento no presagia nada bueno. Claro, Pero no porque nosotros querramos que venga algo más malo de lo que ya hay. claro. Pero lamentablemente el ser humano ha creado, Como una involución natural, digámoslo así. es un advenimiento, una primigenia dramática, destructiva. ¿Es una foto, te pregunto, la foto la eligieron ustedes o es una fotografía ya de...? No, la foto la elegimos nosotros. La elegimos nosotros. Sí, Sí. todos. Pero digo, ¿la eligieron de algún texto? ¿La eligieron No, eso fue en un principio fue una foto que sacó Nicolás Rossini. Violero cantante. Se fue transformando, editando, obviamente perfeccionando hasta que llegó Acá está, sí. a ese Con punto. el diseño. Es muy acorde a lo que nos han contado Sí. de lo que es el concepto del disco. Exacto. Una pregunta que al guitarrista no la podemos obviar. Técnicamente, ¿con qué estás tocando? Técnicamente, ¿O con qué grabaste y con qué estás tocando? Porque ahora se presentan en vivo, ahora me lo cuenta Ricardo. a nivel de instrumentos, A nivel equipos, instrumento, es claro, decir, claro. ¿Con qué grabaste o con qué estás tocando ahora para presentarte en vivo? bien, con lo que es, como es guitarras Ibanez, eso fue grabado, o sea, a diferencia de lo que fue el demo, fue grabado con lo que es pedaleras, lo que es box, con distorsiones obviamente metal, ¿no? Tipo trash, de válvula. Eso fue lo que en cierta forma nos hizo recuperar esa esencia que tanto estamos nombrando. Claro. Y ese sonido no a los 90, porque no suena, o sea, suena a los 90 en esencia, pero con un sonido, digamos, tecnología actual, ¿no? Estilísticamente los 90, pero con un pie en el presente. Exactamente. ¿Y en vivo con qué te presentás? ¿Con qué? Exactamente lo mismo. Siempre buscamos de transmitir lo mismo que en el disco por ahí, como decías vos, al estar por ahí muy trabajado, en cierta forma el disco pierde un poco de esa crudeza que en vivo se muestra Digamos que el grupo en vivo va visceral. Obvio. Exactamente, sí. Ni hablar. Como debe ser. Sí, sí. Vos sabés, Ricardo, lo que es un tablado, si sabrás, ¿no? Me contaba, lamentablemente nos estamos despidiendo. Ahora cerramos, pero digo, quiero que me cuentes porque me hablabas hablando de en vivo, Sí. se están por presentar. Estamos viendo la posibilidad de hacer una linda fecha para el 10 de octubre, ya lo tengo pactado, en la sala del Pasajero Dos Rocha, que es el teatro que está en el segundo piso. Muy buen teatro con bambalinas, con camarines, con un buen sonido, Claro. buenas luces y algunas sorpresitas. Sería una que- presentación oficial. obviamente. Sí, y Y con un grupo soporte de Buenos Aires, me contaban. posiblemente un Posible. grupo soporte y algunos invitados. También. Sí. Bonus track. Yes. Y hablando de bonus track, vos me comentabas algo de lo que vamos a cerrar el programa, que hay como un bonus track. Sí, acá. eso es un bonus track de Pandemia de los 90 prácticamente que lo hicimos. Y lo volvimos a rehacer, pero con otra letra, con la letra de Susana Pusó. Bien. Bueno, los quiero despedir. Decime. Para saber todo esto, para estar conectado con nosotros, lo pueden hacer por medio de Instagram. En la página nuestra es Pandemia Death Metal, ¿sí? Todo juntito. En Instagram. En Instagram. Entonces, vamos con ese tema. Páginas. Pandemia Death Metal Death para Metal. comunicarse personalmente con ustedes. Personalmente Contestan, ¿no? y que Sí. sí, Contestan. seguro.
Y obviamente que vean todo el contenido que hay, más lo que decía Si quieren Ricardo. comprar el cassette, lo compran en... Alteración mental. Y si quieren comprar este CD, que suena magnífico, que tengo en mis manos, Disembodied Records. www.disembodiedrecords.ar, Disembodied Records, todo junto, Y las en remeras, minúscula, las remeras también. y el merchandising también Exacto. del grupo. Exacto. Les agradezco, vamos a cerrar con un tema, les agradezco Gracias a vos. esta charla, esperemos, espero verlos en vivo ese día, que se haga realidad. Te esperamos. Y ya voy a ser implacable en la Estás, crítica. estás invitado, estás invitado. Gracias a vos. No me Hugo, frené porque la crítica va a ser No, bueno, tiene que ser así, si no, no sirve. Bueno, chao Ricardo, muchas gracias, Hugo. Chao Martín, mi Gracias, mejor, Hugo. mi mejor Muchas deseo gracias. para este grupo, que sobre todo por el espíritu que lograron, que no es fácil, vos sabés cómo son los No, grupos. no. Hemos tuvo, Y el que mucha mer para tu programa, que la verdad, excelente, y el lugar impecable. ¿Te gustó la nueva Muy radio? lindo, muy lindo, así que Adiós pandemia, hasta la próxima. muchas gracias, Muchas gracias. y buenas No, por noches favor. a todos. El manjar de mi enemigo se llama el tema Pandemia, Advenimiento, ya saben, próximamente en vivo aquí en la Ciudad de La Plata. Chao. Una reacción química. Un experimento sin precedentes.
Universidad Y estudien ya que están en la universidad, 107.5. porque viste, de rascar